Aquí en UCB Televisión, en los Caminos de la Iglesia, nos encontramos junto a Tito Flores Cáceres, quien es académico del Departamento de Trabajo Social, Universidad Tecnológica Metropolitana, doctor en Gobierno y Administración Pública para la Universidad Complutense de Madrid y además es miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Tito, gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a ustedes. Tito, estamos a puertas y estamos viviendo tiempos de elección y de cambios de formas de votar. No hace mucho se aprobó la ley que es inscripción automática y voto voluntario. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta ley, a este proceso donde la gente va a tener la posibilidad de votar o no? Sí, la verdad es que esta transformación de la que tú mencionas, a esta transformación se llegó después de un proceso bastante largo, un proceso que se remonta hace más de 20 años, casi 25 años, cuando retorna la democracia a Chile y comienza un sistema que se caracterizaba fundamentalmente por la inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Lo que tenemos hoy en día es lo contrario y lo vamos a presenciar a partir de las elecciones municipales, inscripción automática y voto voluntario. Yo quisiera explicar muy brevemente en qué consisten los elementos centrales del cambio. Esto es como si nosotros estuviéramos en un juego, en una cancha, y en un minuto determinado se nos invitó a jugar esa cancha. En esta cancha, en la época en que se abre el juego, todos quisieron jugar, todos entraron y empezaron a participar políticamente, a participar en las elecciones. En 1988, cuando se vuelven a abrir los registros electorales, el 95% de la población participó en esas elecciones del plebiscito del sí y el no. El 95% con derecho a voto. 95% con derecho a voto. Yeah. ¿Qué ocurrió después? Que con el paso del tiempo empezó a llegar más gente a esta cancha, pero la gente no se animaba a entrar a la cancha y miraba desde fuera, miraba desde los bordes. Uno que otro decía, mira, yo quiero participar. Ahí están los 4 millones de jóvenes, por ejemplo. Ahí están los 4 millones de jóvenes que se acumulan en este transcurso de los 20 años. ¿Qué es lo que fue pasando? Que la cantidad de gente que entraba, que tenía que hacer el trámite para poder entrar a jugar, era mucho menos que la que empezaba a desaparecer de la cancha. Y la gente desaparecía de la cancha fundamentalmente porque iba envejeciendo y muchos iban muriendo. Entonces, del 95% del año 88 llegamos a que 20 años después únicamente teníamos un 63% aproximadamente de personas con derecho a votar que estaban en esa cancha participando. ¿Qué implica eso, por lo tanto? Implica que la cantidad de personas que queda en el exterior mirando era muy grande y sin que el juego les diera razones por las que hacer el trámite para incorporarse a jugar. Entonces eso es lo que nos pasó en el sistema electoral. Mucha gente espectadora, poca gente participando y por lo tanto no involucrándose directamente a través del voto en las decisiones políticas del país. Ahora, este nuevo juego y nuevas reglas para jugar, porque ahora todos aquellos que tienen derecho a voto se inscriben automáticamente y están invitados a jugar. Se ha visto en que la práctica de algunas comunas que ya están haciendo algún tipo de sondeo para la búsqueda de sus propios candidatos a las municipales, el hecho de tener libertad de votar o no votar ese día ha mostrado que los que quieren participar en el juego son muy pocos. Tenemos el ejemplo de Valparaíso, el ejemplo de Providencia, que el universo que vota libremente, que hace el acto de levantarse en la mañana, tomar el Transantiago, en el caso de Santiago, y llegar y votar, es muy poco. ¿Se podría hablar como tendencia de lo que va a pasar en las próximas municipales a nivel nacional? Este nuevo sistema de participación electoral, la verdad es que abre una gran incertidumbre, una gran interrogante para todos. No tenemos ninguna certeza respecto de lo que va a pasar. Solamente podemos mirar hacia el lado, hacia otros países y ver lo que ha sucedido en esos lugares y, como tú bien dices, ver estas experiencias puntuales que han ocurrido a propósito de las primarias. ¿Qué es lo que pasa en otros lugares? Porque vuelvo a mi ejemplo. Acá
todos pueden entrar o salir, entrar cuando quieran a jugar y si no quieren jugar se quedan en el margen, no tienen que hacer ningún trámite previo porque automáticamente tienen el derecho a jugar. ¿Qué es lo que sucede en nuestros países? En nuestros países la decisión del votante de ir y hacer su acto cívico tiene que ver fundamentalmente con que el costo, lo que a él le cuesta o a ella le cuesta, ya sea por tiempo, por dinero, hacer la fila, en fin, todo lo que implica votar, tiene que ser menor que el atractivo que tenga de votar. Entonces, ¿cuál es el atractivo que puede tener votar? Hay fundamentalmente tres cosas que pueden hacer a las personas ir a votar. Una primera cosa es el sentimiento, la sensación de la persona de que su voto puede ser decisivo. Primer elemento. Segundo elemento, que yo obtenga algún beneficio directo por la elección de una determinada persona. Y lo tercero tiene que ver con un compromiso, con un compromiso cívico muy potente, con una educación cívica muy potente. Entonces, cada uno de estos tres elementos va a influir de determinada manera. Te lo explico brevemente. En el caso de el hecho de que yo sienta que puede influir mi voto, eso yo creo que lo vamos a ver fundamentalmente en elecciones muy tensas, muy polarizadas, que se llama. Probablemente en las segundas vueltas, si se dan. Allí las personas dicen, bueno, mi voto yo creo que va a contar más entre dos votos que entre dos candidatos que entre 7. Ahí se puede dar muy probablemente ese factor que incida. En términos de que yo obtenga un beneficio personal, se va a dar probablemente en los activistas, en el círculo más cercano a los candidatos. El más fundamental de todos es el tercero, que tiene que ver con mi compromiso cívico y mi educación cívica. Jugando un poco al abogado del diablo y viendo la experiencia de país. En el primer caso, y tanto en el primero como en el segundo, sobre todo en el segundo cuando yo obtengo un beneficio por sí mismo, uno se plantea la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con volver a la vieja política del acarreo? El otro día escuchaba una metáfora diciendo el pan con chancho y la chuica de vino, donde yo acumulo gente y la llevo y vamos colocándole nombre a la micro para recordarle por qué tengo que votar y quién me está llevando, porque el costo de invertir en la locomoción y hacer la fila me lo están pagando más un pan con chancho con una chuica de vino, y esos dos primeros elementos se eliminan. Y en el tercer elemento, que tú hablas de la educación cívica, con una política estatal de los últimos 25 años, donde se ha eliminado la educación cívica, y por lo tanto el joven de hoy día, con derecho a voto, porque estamos hablando de 25 años, nacido en el primer día de la democracia, en la celebración del no, hasta el día de hoy día tiene derecho a voto. Ese joven no recibió ningún tipo de educación cívica, con suerte el himno nacional, porque hay que cantarlo en los partidos. Ese joven no tiene la convicción del por qué votar. Esos tres elementos quedan a una suerte de colgante a la experiencia de lo que podría pasar. Sí. ¿Cómo se arregla eso? A ver, dos o tres consideraciones respecto de lo que tú planteas. Por supuesto, en el caso del beneficio personal hay un riesgo al clientelismo que es muy potente. Lo que tú describes, el clientelismo, esto de yo voto a cambio de algún tipo de beneficio, sea algo tan simple como lo que tú señalas, sea una canasta de alimentos, lo que sea. Ahora, aquello no es una práctica, primero, ni generalizada, y en segundo lugar es una práctica que también se daba en el sistema antiguo. O sea, con el voto obligatorio, la inscripción voluntaria, se daba ese tipo de relaciones clientelares. Pero es un riesgo que hay que tener muy en cuenta. Lo que ha sucedido en los otros países donde tenemos el mecanismo, donde se tiene el mecanismo del voto voluntario, es que lamentablemente terminan votando los más educados y los que tienen una situación económica media y alta. Los que menos votan son, por lo tanto, las personas más pobres y las personas que tienen menos educación. Con el voto voluntario. Con el voto voluntario es el gran talón de Aquiles que tiene este sistema y por lo tanto es la gran interrogante que tiene en el caso chileno respecto de quiénes van a ir decididamente a votar. Porque si esto es así en un país tan desigual como Chile,
lo que va a hacer este sistema o lo que haría este sistema de producirse es que se va a reproducir la desigualdad y las personas más pobres van a quedar nuevamente excluidas de las decisiones políticas. Con los jóvenes yo tengo una mirada un poco diferente, porque resulta ser que además de la participación electoral, existen otras formas de participación política. Y todo lo sucedido en el 2011 y lo que va del 2012 ya con las marchas y otro tipo de iniciativas que se han producido, uno podría decir que el joven tal vez tiene una participación política, independientemente de este gran déficit que tú señalas, de esta gran deuda de no tener educación cívica, tiene una conciencia política, ha salido a demandar, ha salido a reivindicar derechos y por lo tanto tal vez el desafío que tiene la institucionalidad política es que logre la institucionalidad ser creíble para los jóvenes, que tienen una posición mucho más crítica y que de una u otra manera son capaces de pararse frente al Estado, pararse frente al gobierno, constituirse en actor político y participar y demandar y ser una contraparte del Estado por otras vías que no es la vía electoral. Probablemente la participación de ellos es mucho más activa que la sola emisión del voto. Pero el punto es cómo los llamamos a ellos o cómo la institución los llama a votar. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Yo creo que una parte, por cierto, no estoy hablando de todos los jóvenes, porque los jóvenes que se están movilizando también son jóvenes ilustrados. O sea, son jóvenes de secundario y universitario. No son todos los jóvenes, también vamos dejando excluidos a los jóvenes más pobres que han tenido menos oportunidades. Y un poco jugando a la pregunta del millón, digamos, porque en base a la teoría de que son los más pobres, los con menos oportunidades, que votan menos en este sistema voluntario, se produce el riesgo de aumentar la desigualdad, como tú lo dices, pero también es que cuando hay 3 millones de posibles votantes, es mucho más atractivo para el político de volver a las viejas prácticas, del trato fácil, que convencer a los otros 7 millones, por poner un número, de realmente que mis ideas son importantes. Entonces, ¿cómo se ejerce? Porque el mundo electoral creció 4 o 5 millones. 4,5 millones aproximadamente. En un clic. Exacto. En un clic del CERVEL. Entonces, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo se evita que el sistema evita que esto se produzca? Y uno lo puede ver ya en los países europeos en las últimas elecciones. Yo creo que, insisto, ahí hay un riesgo notable, el riesgo clientelar. A mí me parece que el ejercicio de control tiene que ser ejercido por la ciudadanía activa, ilustrada y que está participando. Si me apuras con una respuesta, yo me atrevería a decir que habría que ampliar la figura del vocal de mesa. O sea, y probablemente no sería solo un vocal de mesa, sería un vocal de cuneta, digamos, en términos de estar pendiente de que no se vayan produciendo este tipo de acarreo. Porque claro, alguien puede decir, no, pero si es legítimo que yo traiga a mi gente. Podría ser, le facilito el acceso y todo lo demás. Pero lo que no es legítimo es que yo ofrezca algo a cambio de ese traslado. Por lo tanto, yo creo que aquí tienen que existir contrapesos y controles cruzados. Y esos controles cruzados tendrían que darse, a mi modo de ver, entre partidos y desde la institucionalidad electoral, vía servicio electoral, respecto del actuar de los distintos candidatos o de las distintas fuerzas políticas. Moviéndote un poco hacia la contingencia del porcentaje de los políticos. En un país donde el gobierno marca alrededor del 25% y la concertación, que es el otro gran bloque, está alrededor del 18% por ahí. ¿Cómo va a cambiar esto o cómo se piensa que va a cambiar la intención de voto cuando estos dos conglomerados, estos dos grandes grupos, juntos marcan el 40% de las posibilidades de elección? Sí. Desde mi punto de vista, aquí hay dos caminos posibles. Uno, que si las elecciones son reñidas y se mantienen en estos dos grandes bloques, y si hay en juego elementos tremendamente importantes, como podría ser temas de educación, temas de protección social o de oportunidades, la gente puede ser persuadida a votar.
Esa podría ser una posibilidad. A lo mejor teóricamente lo que debería ser, a lo mejor lo que es la situación ideal. Pero hay otro riesgo, y el riesgo que se produce es que se provoque un fenómeno que se llama el de los outsiders. ¿Qué es el fenómeno de los outsiders? Se trata de candidatos que no pertenecen necesariamente a una institucionalidad fuerte, independientemente de que esté mal considerada por la ciudadanía, pero son institucionalidades fuertes que responden a ciertas lógicas y que son predecibles. Porque los partidos políticos, si tienen una gracia, pueden tener muchas cosas negativas, pero si tienen una gracia es que son predecibles y permiten interactuar y ponerse de acuerdo. Cuando esto está tan mal considerado por la ciudadanía, pueden aparecer terceros o cuartos candidatos o candidatas que ofrezcan todo, que ofrezca todo. Los caudillistas. Los candidatos populistas, digamos, que son capaces de atraer a una masa con distintas ofertas. Y entonces ya los hemos tenido en elecciones anteriores, no les ha ido demasiado bien, pero ahora con la inscripción y con el voto con la inscripción automática y el voto voluntario, el riesgo de que ellos tomen fuerza y se conviertan en una poderosa alternativa y por lo tanto que pongan en jaque a estas dos, se abre como algo que podría poner en riesgo la legitimidad, la estabilidad y sobre todo la seriedad de la forma de hacer política. ¿Por qué razón? No porque vayan a ser malas personas en sí mismas, sino que porque toda la oferta que ellos pueden hacer no tiene, en caso de ser electos, no tiene un entramado institucional, organizativo, que le permita dar solidez. Y por lo tanto, el riesgo de actuar de una manera poco apropiada o de una manera sin sentido es muy grande. Y eso lo pagaríamos en el mediano plazo como costo país. Yo también veo, y quizás comentarte, por un lado está eso, pero por otro lado están estos electores nuevos, que no sabemos cómo se van a mover. Gran parte de esos electores nuevos con un nivel de educación cívica bastante bajo. Para que este efecto del caudillo, del outsider, yo lo voy a decir más claramente, del chavismo, digamos, en su forma, ¿cómo educamos a esta masa, en cuántos meses nos quedan, para poder que el voto sea en una búsqueda de un gobierno estable, de un gobierno que le permita generar los planes que ellos quieren? ¿Cómo se educa? La educación, a ver, es que este tipo de situaciones está ligada fundamentalmente y lamentablemente con cuestiones estructurales de la sociedad chilena. Quiero recalcar en el tema de la desigualdad social. Desde mi punto de vista, el problema en Chile no es la pobreza. La pobreza es un tema que entre crecimiento económico y política social se va a resolver muy rápidamente. El problema en Chile es la desigualdad. Entonces, cuando tenemos mecanismos que consolidan esta desigualdad, las educaciones cívicas pasan también por educaciones no solo en el colegio, sino que por la sensación de que yo soy como lo decían los griegos, yo soy un animal político, es decir, tengo una característica en términos de que debo interesarme por los asuntos públicos, por el devenir de la sociedad, en tanto soy ciudadano. Eso no es algo que necesariamente lo voy a estudiar en un año y lo aprenderé. Es algo que también se modela desde la familia, desde la casa. Y eso no tiene que ver necesariamente con el voto, insisto. Hay muchas formas de participación política. ¿Qué quiero decir con esto? Y tratando de responder a tu pregunta. Que esto no va a pasar necesariamente por un curso. O sea, yo creo que a partir de este tipo de situaciones van a haber distintas iniciativas que traten de seducir, de fomentar educación cívica, etc. Pero la solución para esto es de mucho más mediano plazo. Habla de mejorar los coeficientes de desigualdad. Somos de los 12 peores países en desigualdad en el mundo, codo a codo con países de otras latitudes. O sea, somos top 10 de la desigualdad, o sea, es muy desigual. Entonces, la manera en que nosotros podremos realmente estar seguros de tener volúmenes de votación interesantes, importantes, aun cuando esto sea voluntario,
lo podríamos obtener con medidas decididas que reduzcan desigualdad, no pobreza, desigualdad. Y eso nos podría asegurar esto. Un curso de 2 años de educación cívica, lamentablemente, desde mi punto de vista, no lo va a lograr. Perfecto. Quizá se va a minorar un poco el golpe con un curso. No se va a lograr porque uno mira en todo el proceso de la vuelta a la democracia hasta ahora. Hay y tú lo mencionabas en los números, hay un desencanto por el quehacer político, no por el quehacer social. Uno lo ha visto en Aysén, los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un deseo de acción social, pero no de la política, llamémosla tradicional. ¿Cómo se reencanta o qué crees tú que la política pública, llámese el Congreso, debe hacer para reencantar el accionar político a través de los caminos que conocemos, que es el voto? Sí, desde mi punto de vista, hay una característica fundamental de estos movimientos ciudadanos que se organizan en torno a causas, a objetivos concretos y vinculados con ciertos sectores, que es lo medioambiental, que es lo educacional, que es lo de pensiones, lo que se nos ocurra. Desde mi punto de vista, yo me atrevería a hipotetizar, a plantear como un supuesto, como algo que podría pasar, que los líderes de estos movimientos y sus integrantes van a poder ver hoy al voto y por lo tanto a la elección de un representante como una posibilidad de tener influencia en torno al asunto que les interesa. Pero esto tiene que ir de la mano de otra reforma. O sea, nosotros no nos podemos quedar solo con esta inscripción automática. La manera de lograr esto que tú señalas es con un cambio del sistema binominal. ¿Por qué razón? Porque en el sistema binominal, como todos sabemos, solo hay 2 representantes y hay una sobrerepresentación de la segunda mayoría, o de una minoría. Por lo tanto, están cerradas las puertas para los representantes, ya sea de otros colores o de distintos movimientos como los que estamos señalando. Si nosotros acompañamos la inscripción automática del voto voluntario con la posibilidad de que en la elección, no sé, sea electo el dirigente mayor, sea electo el dirigente mayor del movimiento X, del movimiento Y, del movimiento Z, ahí puede haber un incentivo para la participación política electoral. Desde mi punto de vista, necesariamente, para que aseguremos la legitimidad del sistema político chileno, tiene que urgentemente venir de la mano de esta otra. Y eso es mucho más fácil de realizar que estas transformaciones más estructurales en términos de educación y de desigualdad, que hay que hacerlas. Aquí se necesita voluntad política. Que hay que hacer. Voluntad política de abrir el escenario a otros. De abrir el escenario a otros, de no tenerle miedo a la competencia y a la diversidad. O sea, muchos dicen, no, es que esto va a desestabilizar a la gran mayoría y los acuerdos, etc. Lo que pasa es que el sistema político ya está desestabilizado y tenemos algunos problemas, y lo hemos tenido estos últimos 2 años, el 2011 sobre todo, problemas de gobernabilidad, problemas de incapacidad del gobierno de responder adecuadamente, que, como decía el semanario extranjero, podría tener que ver con cierta ineptitud de las autoridades, pero junto con eso también, porque la institucionalidad no permite abrir la cancha, pero ya no la cancha electoral, sino que la cancha representativa a otros actores, y por lo tanto que todos estos movimientos, que los jóvenes, que los que quieran, se sientan de verdad con la posibilidad de influir, porque cuando estamos hablando de políticas públicas, sí, estamos hablando de que yo puedo influir en los asuntos públicos a través de ideas, a través de la deliberación. Entonces, ahí yo creo que puede haber un enganche que puede ser bastante interesante. Y, Tito, esa es la última pregunta, y cortito en la respuesta, en la búsqueda de tu mirada. Estamos al borde de una elección, donde se va a cambiar el padrón electoral, no sabemos cómo va a resultar. Aparentemente las fuerzas políticas se están abriendo a unas primarias que le dan algo de legitimidad en la búsqueda, por lo menos para los aplausos. Pero,
cómo se actúa desde el político tradicional hacia la ciudadanía en capturar estos 5 millones de votos nuevos. La clave, y aquí estoy hablando ahora con sombrero de movimiento electoral, la clave aquí hay dos caminos que tienen que cumplir un candidato o candidata. ¿Cuáles son los dos caminos que tienen que cumplir para enfrentar la elección? Uno, promocionarse. Uno, decir yo soy el mejor, usted confía en mí, vote por mí. Pero dos, es que tengo que persuadir a la gente de que se movilice, de que salga de su casa y de que emita esa preferencia por mí. Por lo tanto, si un candidato o candidato quieren triunfar, no les basta con lo primero, no les basta con hacer puerta a puerta para hacer propaganda para sí. Tiene que hacer eso más lo otro, porque si no logra la movilización electoral, no va a lograr el resultado que él quiere. Tito, te queremos agradecer esta conversación, esta oportunidad de entender un poco el proceso, las fortalezas y las debilidades, y a ustedes, amigos que están en casa, nos encontramos la próxima semana en UCB Televisión, Los Caminos de la Iglesia.